Buenos días chicos, bienvenidos a la tercera semana de cardiología. En esta ocasión les he preparado diapositivas de síndrome isquémico agudo y crónico. Eh, pero los demás temas los he dejado un poco de lado porque estos dos temas en particular son bastante extensos y bueno, son bien importantes, ¿no? Entonces, vamos a primero hablar de algunos conceptos, ¿no? De síndrome isquémico agudo, síndrome isquémico crónico, o también conocido como cardiopatía isquémica. También vamos a hablar acerca de síndrome coronario agudo, ¿no? Esos términos en primer lugar tienen que saber diferenciarlos porque siempre hay bastante confusión, o sea, uno siempre suele confundir entre uno y otro. Entonces, primero, el síndrome isquémico agudo, cardiopatía isquémica aguda. Esta en primer lugar es una infección en el que hay un desbalance, un desajuste entre la cantidad de oxígeno que se suministra al corazón y la demanda. O sea, hay muy poco suministro, pero hay demasiada demanda, no ese desbalance. Y de las causas, la principal es la aterosclerosis, ¿no? Como ya deben haberlo visto en otros cursos, creo en Medicina 1, en Fisiopatología, ¿no? En todo eso. Incluso en Patología también lo están llevando ahora. Entonces, cuando vemos una cardiopatía isquémica aguda, la principal causa siempre va a ser la aterosclerosis. Es la más frecuente. También hay otras que son más raras, como un vasoespasmo coronario, que es la angina de Prinzmetal, que se los van a enseñar seguro en un seminario. La alteración de la microcirculación, embolismos, vasculitis, que lo vamos a ver en reuma, y sección aórtica. Y los factores de riesgo, ¿no? Acá se consideran, bueno, la aterosclerosis, son el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica aguda, esa tiene dos desenlaces, ¿no? Esa es más como un conjunto de signos y síntomas que, mm, o sea, son como que a consecuencia de ese desbalance y que tienen como que dos desenlaces, por así decirlo. O se convierte en una cardiopatía isquémica crónica, o sea, donde el desbalance se prolonga en el tiempo y la sintomatología también, o se convierte en un síndrome coronario agudo, que se puede hacer una angina inestable, ¿no? Un infarto agudo de miocardio propiamente dicho, y puede acabar en muerte súbita. Entonces, cuando vemos la parte de síndrome isquémico agudo, en la parte de la progresión de aterosclerosis ya deben saber las etapas, ¿no? Hay una lesión inicial, o sea, hay una lesión endotelial, donde se infiltran los macrófagos, empiezan a atrapar los lípidos y estos macrófagos los fagocitan y lo convierten en células escumosas, ¿no? Luego se forma la estrella grasa, luego se forma una lesión intermedia, estos lípidos se acumulan, se van acumulando en las paredes y al acumularse hay una fibra, hay una capa fibrosa que la recubre y lo ofrece como una especie de protección, ¿no? Entonces, ¿qué es por qué es importante saberlo de la progresión de la aterosclerosis? Es porque cuando hablamos de una cardiopatía isquémica aguda, es la aterosclerosis, o sea, no se rompe, o sea, la placa ateromatosa no se rompe y no causa oclusión total. Eso es lo importante. O sea, en una cardiopatía isquémica aguda y crónica no hay oclusión total. En un infarto agudo de miocardio sí la hay. O sea, ahí se rompe el ateroma, ocluye una arteria, un vaso sanguíneo y produce necrosis. No, esa es la diferencia. Entonces, primero vamos a hablar ya hemos hablado un poco de síndrome isquémico agudo, ¿no? Que vamos a ir un poco complementándolo con este otro tema, que es el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes esta placa de ateroma y se rompe, ¿no? El colágeno que está dentro de la placa va a entrar en contacto con la sangre y esto va a activar la hemostasia. Al activar la hemostasia, pues van a entrar todos los factores de coagulación y se va a formar el trombo, ocasionando la oclusión, como dije, del flujo coronario.
una oclusión puede ser parcial o total. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario, puede dividirse en dos: un síndrome coronario sin elevación del ST y con elevación del ST. Si tienes un paciente, le sacas un electrocardiograma y te sale sin elevación del ST, pero tiene todas las manifestaciones clínicas, en este caso es la angina, y aparte tiene biomarcadores elevados, es porque, o sea, ha tenido una placa de ateroma que se ha roto y ha ocluido parcialmente el flujo sanguíneo. Y en el otro lado, cuando tienes un paciente eh, con cambios en el electrocardiograma y tiene biomarcadores elevados y manifestaciones, y la manifestación clínica, o sea, tiene como que el combo completo, es porque la placa, o sea, trombótica ha ocluido totalmente el flujo, ¿no? Entonces, como dije, la reducción del flujo, pues, pueden ser tres, ¿no? Puede ser breve y severa, puede producir una hipoperfusión crónica o puede producir una obstrucción completa y persistente. Si es breve es breve y compromete el flujo sanguíneo, es una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? En donde aquí no hay necrosis del miocardio y por lo tanto es rescatable, ¿no? Se puede salvar, pero aún así produce cambios, ¿no? Que en este caso es la disfunción ventricular izquierda. Si el flujo sanguíneo es poco y es constante en el tiempo, o sea, hay una hipoperfusión crónica, eso es una cardiopatía isquémica crónica. E igual, de la misma forma, el miocardio es salvable y igual produce una disfunción ventricular izquierda. No, produce la disfunción ventricular izquierda te produce, ¿no? A nivel, o sea, de la sintomatología, produce la angina, ¿no? La angina se produce justamente por eso, ¿no? Pues hay una, como dije acá, hay una cascada isquémica, ¿no? Si hay disminución del flujo sanguíneo, primero va a haber una disfunción diastólica, una disfunción sistólica, luego va a haber cambios electrocardiográficos y ahí es donde se manifiesta la angina, ¿no? Cuando hay disfunción del ventrículo a ese nivel. Entonces, y la otra es cuando hay una reducción del flujo completo y que es persistente. Como ya no va a haber flujo sanguíneo, va a haber necrosis y cuando ya hay necrosis, el miocardio ya no se puede salvar. Y de la misma forma también puede manifestarse con la disfunción ventricular, ¿no? Que en este caso la sintomatología sería la angina, ¿no? Entonces, bueno, aquí más adelante vamos a ir a diferenciando porque hay diferentes tipos de angina. Hay una angina estable e inestable, ¿no? Y cada uno es característico de estos síndromes. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Cuando no hay elevación del ST es porque, como dije, la oclusión es parcial y no va a haber infarto como tal, no va a haber infarto de miocardio, pero sí va a haber lesión miocárdica. Entonces, para identificarlo, en primer lugar, los biomarcadores, ahí lo vamos a ver ahora, y la sintomatología. En este caso, la angina que se produce en un síndrome coronario agudo es un dolor torácico que se presenta de manera súbita, que tiene características, ¿no? Es opresiva y se irradia y se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces, de las características que se puede sacar de la angina del síndrome coronario agudo o también como angina inestable, está el que es de tipo opresivo y se irradia sobre todo al brazo izquierdo. el, o sea, tiene como que irradiación en la parte subesternal del pecho y también se va hacia el cuello y la mandíbula. Y en este caso, la diferencia, ¿no? Entre la angina inestable y estable es de que la angina es inestable, eh, es un dolor torácico que empeora y se prolonga, ¿no? Es más de 20 minutos y no calma en el reposo. En cambio, como vamos a ver más adelante, la angina estable dura menos de 20 minutos y sí calma en reposo. Bueno, esos son los tipos de angina de reposo, inicio reciente, progresiva y prenatal, ¿no? Que cada una es como que tiene su característica. Entonces, cuando hablamos
de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en el electrocardiograma no hay muchas variaciones que nos guíen al diagnóstico porque, como dije, es sin elevación del ST, ¿no? El ST es la característica principal del electrocardiograma porque demuestra que hay lesión miocárdica, ¿no? Hay infarto miocárdico, y en este caso no se eleva, ¿no? Así que el electrocardiograma no es, o sea, no hay mucha variabilidad. En cambio, lo importante en esta etapa son los biomarcadores, ¿no? Que son están las troponinas, el CPK-MB, la mioglobina y las otras enzimas como el TGO y el lactato deshidrogenasa. Entonces, si tienes un paciente que te llega con dolor torácico de tipo opresivo que se irradia al brazo y el cuello, le sacas biomarcadores, le sacas su electrocardiograma. En su electrocardiograma no hay mucha variación, pero sus biomarcadores están elevados, o sea, tiene troponinas elevadas, que en este caso es el biomarcador más sensible y específico para necrosis miocárdica, ¿no? Eso sí se lo tienen que aprender, o sea, en cuánto tiempo se eleva la troponina y en cuánto tiempo permanece elevado, ¿no? También igual con el CPK y la mioglobina. Entonces, le sacas biomarcadores, si los biomarcadores están elevados, entonces puedes como que suponer de que hay una lesión miocárdica. Entonces, si tiene esas manifestaciones clínicas y los biomarcadores positivos, uno ya lo puede tratar, hacer manejo inicial, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a los biomarcadores, las troponinas se elevan a partir de las 4 horas en un infarto agudo de miocardio y permanecen elevados de 10 a 14 días, ¿no? Tanto la troponina T y la I. Y luego está el CPK-MB, que también es indicativo de lesión miocárdica, pero no es tan específico como la troponina, ¿no? La troponina es la que más se usa. Se eleva a partir de las 4 horas el CPK-MB y tiene un pico máximo de 2 a 24 horas y se normaliza entre 2 a 3 días, ¿no? Y el último es que es la mioglobina, es la primera enzima en elevarse en un infarto de miocardio, pero tiene baja especificidad porque no es específica del músculo cardíaco, ¿no? Puede elevarse por cualquier otra cosa. Se eleva a partir de la primera hora, tiene un pico máximo de 4 a 12 y se normaliza 24 horas, ¿no? Entonces, uno cuando analiza los biomarcadores, tiene que hacerlo como una especie de línea de tiempo, ¿no? ¿Cuál se ha elevado primero, cuál permanece en el tiempo y cuál está que se normaliza, ¿no? Con eso puede saber más o menos hace cuánto tiempo el paciente ha tenido el infarto, ¿no? Y bueno, como dije, el tratamiento inicial, primero el tratamiento de emergencia, ¿no? Cuando hay un posible infarto agudo de miocardio, una persona pues a veces puede entrar en paro, necesita una reanimación cardiopulmonar, y en este caso si es que es muy sugestivo de infarto agudo de miocardio, se hace manejo de emergencia. Se observa la vía aérea, la circulación, ¿no? El estado neurológico, todo. Y luego, una vez que ya se le ha manejado emergencia, se le hace controles. O sea, se le trata farmacológicamente, ¿no? En este caso se le puede, para la angina, para los ataques anginosos, o sea, para el dolor torácico, se le puede dar nitroglicerina, se le puede dar antiagregación plaquetaria, ¿no? Para evitar la formación de los trombos, se le puede dar betabloqueadores cardioselectivos, estatinas y ECAs o ARA2. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle en síndrome coronario crónico, ¿no? En cardiopatía isquémica crónica. También en un paciente que tiene síndrome coronario agudo sin elevación del ST, también está indicado el tratamiento antitrombótico, no como había dicho, la antiagregación plaquetaria, que es ácido acetilsalicílico más bloqueadores de la ADP, ¿no? Y el tratamiento anticoagulante, que es la anticoagulación parenteral, que puede ser heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. Entonces, eh, uno para poder que, elegir cuál va a ser el manejo del paciente que tenga síndrome coronario agudo sin elevación del ST,
uno puede usar un score, una clase, que se conoce como score de TIMI, ¿no? Que te va a indicar dos cosas. De acuerdo al puntaje, uno se va a inclinar por una estrategia invasiva o por una estrategia conservadora. Entonces, de acuerdo al puntaje que obtenga de este score, uno elige el tratamiento, ¿no? O sea, no es simplemente darle este tratamiento farmacológico, porque esos pacientes pueden entrar en infarto o miocardio y pueden morir rápidamente, ¿no? Entonces, si el puntaje, o sea, puede haber un puntaje, o sea, la interpretación de 0 a 1, riesgo bajo, y más de 2, riesgo alto. O sea, son dos partes. Si en el score de TIMI, el puntaje más de 2, el tratamiento es intervencionista, ¿no? Tratamiento de reperfusión. ¿Qué se refiere con esto? Eso también lo vamos a explicar más adelante en las diapos. Es básicamente liberar, o sea, la oclusión del trombo a través de técnicas invasivas. En este caso es la coronariografía precoz con revascularización. ¿No? Hay una técnica que se llama angioplastia coronaria transluminal percutánea, ¿no? Que también vamos a explicarlo más a detalle. O también se le puede dar un bypass coronario, ¿no? Son técnicas intervencionistas, o sea, rápidas. Un paciente viene ¿cómo se llama? Un infarto porque tiene una oclusión de un trombo, entonces se le hace la angioplastía, o sea, se libera el trombo, se destruye y se le coloca un stent, ¿no? Para que ya no se formen trombos y pueda pasar la sangre fácilmente, ¿no? Es un tratamiento, bueno, de primera elección para las personas que tienen síndrome coronario agudo, cuando tienen infarto agudo de miocardio. Y cuando la estrategia cuando el puntaje es menos de 2, se utiliza una estrategia conservadora, ¿no? En donde se mantiene el manejo farmacológico y se le hace seguimiento nada más, ¿no? Que el tratamiento farmacológico es básicamente, ¿no? El ataque, el control de la angina por nitroglicerina, integración plaquetaria, betabloqueadores, estatinas y IECAS o ARA2, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, luego, pasando al otro, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Aquí hay cambios electrocardiográficos, y siempre va acompañado de un ascenso o descenso de los biomarcadores. O sea, se toman en cuenta pues, los biomarcadores y el electrocardiograma. Y de acuerdo a eso uno ya actúa, ¿no? Y en este caso, si es que uno identifica a un paciente con elevación del ST, ya es indicativo de que hay una lesión de miocárdica, hay un infarto de miocardio y se tiene que tratar rápidamente, ¿no? Y en este caso hay tiempos establecidos en los que uno tiene que actuar, que también aquí vamos a explicarlo. En este caso hay tipos de infarto de miocardio, hay 5 tipos, ¿no? La primera es la ruptura de la placa inestable y la trombosis coronaria, ¿no? Lo que hemos estado hablando, producto de la aterosclerosis. El segundo es un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno al miocardio que no esté relacionado a una aterotrombosis, ¿no? Por ejemplo, las otras causas de las que habíamos estado hablando. La tercera es una muerte en pacientes con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y se presumen cambios de electrocardiogramas antes del resultado de las troponinas. El cuarto es asociado a angioplastia intraluminal coronaria, ¿no? Que esta se clasifica en 3 tipos. Y el último es relacionado a cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Porque también puede complicarse y pueden provocar también un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, en, en el electrocardiograma, la obstrucción, como dije, la obstrucción completa del flujo va a provocar una elevación del segmento ST hacia en derivaciones contiguas. O sea, ahí depende en qué arteria se haya ocluido,
uno va a ver cambios en el electrocardiograma, ¿no? De acuerdo a la derivación, en qué derivación se produce, ¿no? Entonces, hay tres fases del infarto, ¿no? Hay una fase aguda, intermedia y crónica. La fase aguda es cuando se produce la lesión miocárdica, y lo que se va a observar es una onda T hiperaguda, la onda T en pico, y elevaciones del ST en dos derivaciones contiguas. En la etapa intermedia es cuando la lesión se está haciendo persistente. Los cambios que se van a observar son la ausencia de la onda R, la inversión de la onda T, presencia de ondas Q patológicas, y bueno, las duraciones, que cambia pues, más de 0,04 segundos, y la amplitud que es más elevada, en este caso la onda R, ¿no? Y la etapa crónica, que son ondas persistentes, anchas y profundas, ¿no? Que esto ya te indica de que ya hubo cicatrización a nivel de la lesión, y en este caso también es posible ver una inversión permanente de la onda T, ¿no? Todas esas características, bueno, en este caso sí tienen que aprendérselas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada etapa? De acuerdo al tiempo de progresión de la enfermedad. Y aquí abajo está o sea que cuando ven el electrocardiograma, qué arteria está comprometido, ¿no? Se ha comprometido, o bueno, qué cara se ha comprometido, que se ha comprometido la cara septal, la anterior, incluyendo el ápex, la cara lateral, la anterior, ¿no? Anterior. Y cada una va a ver uno de estos cambios, pero en sus correspondientes derivaciones. Si es septal, va a haber cambios en B1 y B2. Si es anterior, va a haber cambios en B3 y B4. Si es lateral, va a haber cambios en la derivación 1 o ABL, o B5, B6. Si es en la cara anterior y es extensa, va a haber derivaciones en B1 y B6. Y en la última, si es inferior o diafragmática, va a haber cambios de la derivación 2, 3 y ABF, ¿no? De aquí lo más importante que tienen que saber es que de la cara anterior, incluyendo el ápex, es donde mayormente ocurren los infartos, ¿no? Es la ubicación más frecuente. Entonces, para que lo entiendan mejor, hay una imagen de, o sea, todos los cambios que hay a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí arriba es el electrocardiograma normal, ¿no? Tiene su onda P, su intervalo, su segmento PR, el complejo QRS, ¿no? Y su onda T, ¿no? Entonces, se produce el infarto agudo de miocardio, y a los segundos, a minutos, lo primero que se va a elevar es la onda T. O sea, va a aumentar de tamaño arriba, ¿no? Esto sucede en la fase inicial, lo están viendo ahí. Luego, a los minutos o horas, lo que va a pasar es de que de esta onda T hiperaguda va a pasar a una elevación del segmento ST. Todo esto se va a comprometer, ¿no? Estas dos son las principales características que van a ver en la fase aguda. Luego, en la fase intermedia, lo que va a pasar es de que las ondas R se hacen más pequeñas. Está acá, se hace más pequeña. La onda T se invierte, ¿no? Y la onda Q se vuelve patológica. O sea, si pueden ver acá, diferenciar, hay una diferencia de tamaño entre la onda Q y la onda S. Entonces, aquí es como que se igualara, ¿no? En la fase intermedia es como que se igualan a la misma distancia. Y bueno, la etapa crónica pues ya tiene características diferentes, como hemos visto. Normalmente se suele ver la onda Q persistente, eh, recuperación incompleta de las ondas R, o puede haber una inversión permanente de la onda T. Eso es muy variable, bueno, de cada situación, pero normalmente se pueden ver estas, ¿no? Los tres. Entonces, eso es lo primero del electrocardiograma. En el electrocardiograma, o sea, un paciente llega a la emergencia, dice que, bueno, tiene el dolor en el pecho de tipo opresivo, external, que se irradia, tal. Entonces, uno tiene
si está sospechando de infarto agudo de miocardio, uno tiene un tiempo para actuar. Entonces, desde que llega la emergencia, solo tienes 10 minutos para sacarle el electrocardiograma y interpretarlo, porque en este caso, como dije, estos pacientes, mientras más tiempo pase, más pérdida del tejido muscular va a haber. Entonces, es como que aquí el tiempo es oro y uno no puede perder tiempo. Entonces, llega, le sacas el electrocardiograma, le sacas los biomarcadores lo más rápido posible, en este caso las troponinas, tienes 10 minutos para actuar y una vez que ya tienes establecido el diagnóstico en 10 minutos, ya tomas las medidas necesarias, ¿no? Si es sin elevación del ST, le sacas su score, el score de TIMI, ¿no? Y si el puntaje es más de 2, estrategia invasiva, ¿no? Lo revascularizas con angioplastía coronaria. Si es menos de 2, el tratamiento farmacológico. Si el paciente presenta elevación del ST, automáticamente pasa a la terapia invasiva, a la terapia de reperfusión por angioplastía coronaria. Entonces, del tratamiento es así, ¿no? El manejo es el más importante en un paciente con infarto, es la terapia de reperfusión con angioplastía coronaria con colocación de stent. El tiempo que uno tiene para hacer este procedimiento es de 12 horas. O sea, ¿a qué me refiero? Un paciente puede sufrir un infarto, no se hace 3 horas. Entonces llega ¿cómo se llama? A emergencia y pues la ventana, o sea, el tiempo que uno puede tratarlo con la reperfusión coronaria es de 12 horas desde el inicio, o sea, desde el inicio que el paciente tuvo los síntomas. O sea, ¿cómo me explico? O sea, le da el infarto, ¿no? Independientemente a la hora que llegue a la emergencia o no, desde que le empezaron los síntomas hasta que lo tratas, o sea, el tiempo que uno puede manejarlo con la terapia de reperfusión son 12 horas. Pero cuando llega a la emergencia, eh, la estrategia de reperfusión se tiene que hacer, o sea, rápidamente, o sea, menos de 120 minutos desde que llega a la emergencia hasta que le hace la terapia. O sea, solamente tienes ese tiempo para tratarlo cuando llega a la emergencia, ¿no? No sé si me he dejado entender. No, pero es más o menos eso, ¿no? Si es que han pasado, o sea, ese tiempo de 12 horas desde que inician los síntomas, se le puede hacer la terapia de reperfusión. Pero cuando llega a la emergencia, tiene que ser 120 minutos desde el contacto con el médico, ¿no? Para realizarle la estrategia de reperfusión. Entonces, también dentro del tratamiento de la infarto agudo de miocardio, también está la fibrinólisis, o sea, tratar de alguna forma destruir el trombo, ¿no? En los casos donde no se pueda realizar la angioplastía, se le considera fibrinólisis o trombólisis precoz, y el tiempo es menos de 30 minutos desde que el paciente llega a emergencia, ¿no? En este caso se le puede dar un activador tisular del plasminógeno como tenecteplasa o alteplasa. Y en este caso, un dato también a considerar es de que si el paciente, bueno, le das tratamiento fibrinolítico, ya, y luego, o sea, por ejemplo, le das tenecteplasa, alteplasa, eso no quiere decir de que ya no lo puedas intervenir con la terapia de reperfusión o con la angioplastía. O sea, uno puede darle la terapia farmacológica y luego llevarlo a la reperfusión, a la terapia de reperfusión, si es necesario. Y luego también está el tratamiento, pues el tratamiento antitrombótico, que es ácido acetilsalicílico con clopidogrel, ¿no? Que es para evitar la formación de trombos, y el tratamiento anticoagulante, que es la heparina no fraccionada de bajo peso molecular o el fondoparinol. Entonces, dentro de las,
las complicaciones que puede tener un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pueden producirse arritmias, ¿no? Que es la complicación inmediata más frecuente que puede producir, se puede producir después de unas horas, producido el síndrome coronario. Puede haber edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca o pericarditis, ¿no? Esto depende mucho de qué área se haya comprometido del corazón. Por eso es importante saber dónde se ubica el infarto, ¿no? También hay otras complicaciones, que es la ruptura de músculos papilares, ruptura del septo interventricular o aneurisma ventricular, ¿no? Etcétera. Y luego, por último, está el pronóstico, ¿no? Que es para saber la mortalidad que tiene un paciente que ya ha tenido un infarto agudo de miocardio. En este caso se usa el score de Killing-Kimball, que lo divide en 4 clases. La primera es que el paciente, una vez que ya te ha tratado todo, lo examinas, pues son hallazgos clínicos radiológicos, ¿no? Porque también vas a ver parte de imágenes. Entonces, si es que no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, la mortalidad es bajísima. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y presenta estertores, crepitantes, o sea, en el examen clínico, o el tercer ruido, aumento de la presión venosa, la mortalidad aumenta de 10 a 20. Si el paciente presenta edema pulmonar, o sea, post-infarto, es de 35-45% de mortalidad, y si el paciente presenta shock cardiogénico, hipotensión o vasoconstricción periférica, bueno, la mortalidad aumenta un montón, ¿no? De 85 a 95. Entonces, eso es lo principal de síndrome isquémico agudo. No se olviden el manejo más importante, el gol estándar de un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario con elevación del ST. Lo más importante es la terapia de reperfusión con angioplastía coronaria. El tiempo que tienen, cuando ya tienen al paciente en la emergencia, es de 120 minutos, ¿no? También tienen que tener en cuenta cuando los exámenes, o sea, le solicitan electrocardiograma, troponinas, tienen un tiempo de acción de 10 minutos, ¿no? Y en el caso de que no haya angioplastía o terapia de reperfusión, que es bastante frecuente acá en Perú, porque la verdad que tratar en un paciente con infartado acá en Perú en emergencias es bien complicado. Por lo tanto, eh, una gran, o sea, una gran cantidad de veces siempre recurren al tratamiento fibrinolítico, ¿no? Y para darle tratamiento fibrinolítico tienen 30 minutos, menos de 30 minutos desde el contacto con el médico, o sea, desde que llega con ustedes, tienen menos de 30 minutos para actuar. No, eso es todo de síndrome coronario agudo. Luego vamos a pasar de cardiopatía isquémica crónica, ya para terminar, ¿no? Y en este caso, bueno, ya haciendo un recordar es la angina, bueno, las manifestaciones clínicas, que es la angina. Hablamos de angina inestable, ¿no? Ahora vamos a hablar de angina estable, que se refiere a este malestar en el pecho que ocurre de manera predecible y reproducible. O sea, en este caso, la diferencia es de que la angina estable tú la puedes, o sea, tú puedes saber cuándo le va a dar angina y le puedes provocar una angina, ¿no? Con esfuerzo, ¿no? Hay un test que también vamos a hablar ahora. Espérate, ¿se puede ver la depo? Creo que se ha quedado. Ya ahí está. Bueno, como había dicho, la angina estable es cuando hay malestar en el pecho que ocurre de manera predecible y reproducible a un cierto nivel de esfuerzo. Y la diferencia es que esta se alivia con el reposo o con nitroglicerina, y la duración es menos de 20 minutos. Entonces, cuando hablamos de la angina estable, esta se produce por, como había dicho, una reducción del flujo que produce un desbalance entre suministro y aporte. Entonces, ¿por qué es estable? Porque eh, cuando uno ve la fisiopatología de la aterosclerosis, cuando hay una placa de ateroma
muy marcada, que tiene una capa grande de, de tejido fibrótico, esa no se va a desprender, pues entonces lo único que va a ocurrir es una disminución del flujo. Entonces, esta va a generar el desbalance entre la oferta y demanda, y lo importante aquí es de que el grado de estenosis que provoca, ¿no? La placa de ateroma va a determinar la intensidad de la frecuencia con la que se produce la angina y la duración de los síntomas, ¿no? Eso también es importante. Entonces, de las características de la angina, pues es dolor opresivo en la región, como habíamos visto, dolor opresivo en la región retrosternal o precordial, que se irradia la cara interna del brazo izquierdo, mandíbula. También se puede irradiar al epigastro o seno interescapular. Eso también me faltó mencionar, ¿no? Porque puede tener como que ocasiones atípicas. Eh, entonces, cuando se considera angina estable, como ya he dicho, cuando son reproducibles o predecibles, cuando se desencadena por esfuerzo físico, mental o exposición al frío, o cuando se atenúa en reposo o en nitratos y la duración es menos de 20 minutos. Entonces, acá hay una clasificación que también que tienen que tenerla en cuenta, que es la clasificación de severidad de la angina por la Sociedad Canadiense del Corazón, ¿no? Que también lo divide en 4 estadios, dependiendo en qué situaciones se produce la angina, ¿no? Es al ejercicio prolongado, al caminar más de 2 cuadras, al caminar menos de 2 cuadras y al movimiento mínimo o en reposo, ¿no? Y con eso puede determinar si es ligero, moderado o grave, ¿no? La limitación que produce la angina. No, esta clasificación es sencillísima, es casi igual como la que hemos visto de la Disney, ¿no? Entonces es solo que esta es más orientada al dolor torácico, ¿no? Al malestar que provoca. Entonces, para el diagnóstico, como no va a haber elevación, o sea, no va a haber cambios electrocardiográficos eh, inmediatos, o sea, al reposo y tal, se pueden hacer pruebas funcionales. O sea, a un paciente que tenga angina estable, que constantemente tenga ese dolor en el tiempo, ese malestar en el tiempo, se le puede hacer pruebas funcionales para saber, o sea, en diagnósticos en casos sospechosos, y también puedes utilizarlo para evaluar la gravedad, como ya he dicho, y para clasificarlo, ¿no? Que es con esta clasificación de severidad que está arriba, ¿no? Entonces, pruebas funcionales está en primer lugar la ergometría, ¿no? El test de esfuerzo, que es someter a un paciente a esfuerzo físico para detectar si es que hay algún cambio isquémico con el esfuerzo. Y mientras el paciente está haciendo el test de esfuerzo, se le puede tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, se le puede tomar una ecografía, ¿no? El corazón, para monitorizarlo. Entonces, hay indicaciones también en el cual uno debe cesar el test de esfuerzo, ¿no? En primer lugar, es cuando la angina es de moderada a severa, ¿no? Cuando hay una angina marcada, cuando hay presencia de disnea, cianosis o palidez, cuando hay cambios anormales en la presión arterial, cuando hay una isquemia inducida por el ejercicio, o sea, uno está, o sea, pone al paciente a hacer el test de esfuerzo y le ve el electrocardiograma y de repente ve una elevación o una depresión del ST. O también lo último es cuando hay un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, eh, primero está, pues, como dije, el test de esfuerzo. También se le puede sacar un ecocardiograma de esfuerzo, ¿no? Que es imágenes durante el test. También se le puede sacar una gamografía de perfusión, ¿no? Que esta bueno, no he colocado una imagen, pero bueno, ahí lo googlean, que también te permite detectar zonas de isquemia, ¿no? Es más específico y más sensible que el test de esfuerzo, pero el gol estándar aquí es la coronografía o angiografía coronaria, que como dije es una prueba invasiva y definitiva para valorar la gravedad de la enfermedad, y sobre todo se indica cuando el paciente tiene mucha angina, ¿no? Cuando tiene angina severa.
Y esta es básicamente una angiografía coronaria, ¿no? Es básicamente pintar las arterias y ver en qué parte se ocluye o si es que hay alguna anormalidad, ¿no? Entonces, por último está el tratamiento no farmacológico, farmacológico y el tratamiento intervencionista, aunque como habíamos visto anteriormente. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, si hay un paciente que tiene pues diabetes, hipertensión, tabaco, pues consume tabaco o es obeso, empezar o sea, tratar de controlar la diabetes, la hipertensión, o cesar el consumo de tabaco o reducir el peso, ¿no? Ese es lo principal que uno debe ver. Y el tratamiento farmacológico, como habíamos visto anteriormente, que aplica tanto para el síndrome coronario agudo como para la cardiopatía isquémica, se le dan 4 fármacos. Se le dan antianginosos, antiagregación plaquetaria, estatinas y ECAS para 2. ¿No? Aquí lo he colocado al final para hablarlo un poquito más a detalle. Entonces, dentro de los antianginosos están los beta bloqueadores, calcio antagonistas y los nitratos. Los beta bloqueadores son la primera línea como antianginosos, o sea, son los que te ayudan a calmar la sintomatología. Dentro de los fármacos está el metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y lo que hacen es disminuir el consumo de oxígeno, al disminuir la frecuencia cardíaca, no, y la contractibilidad. Luego están los calcio antagonistas y los nitratos, que son la segunda línea de elección, ¿no? Dentro de los calcio antagonistas, pues ya los conocen, el verapamilo y el tiazem, y lo que hacen son vasodilatadores, nos ayudan a abrir un poco los vasos sanguíneos y disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Sobre todo están indicados para la angina de Pacemaker metal, y también recomiendo que lo revisen. Y luego están los nitratos, que son de acción corta y acción prolongada. Los de acción corta, lo que habíamos visto, era la nitroglicerina, ¿no? Que suele dar vía oral. Y la acción prolongada, que es el dinitrato de isosorbida o mononitrato, ¿no? De isosorbida. Entonces, lo que van a hacer estos es que son venodilatadores, o sea, van a reducir la precarga y por lo tanto el consumo de oxígeno. Y en este caso, como habíamos visto, también la nitroglicerina se usa como tratamiento sintomático, ¿no? Y luego está la integración plaquetaria, que es el ácido acetilsacílico, bueno, reduce los niveles de tromboxano a 2 al inhibir la ciclooxigenasa 1 en las plaquetas. Estatinas, lo que hacen es estabilizar la placa para que no se rompa. En este caso está la rosuvastatina, atorvastatina. Y por último, los YKS-2, como habíamos visto también en otras clases, son protectores, ¿no? Y están indicados sobre todo para insuficiencia cardíaca y para hipertensión, ¿no? Y para pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, un dato también importante es que los betabloqueadores se usan tanto para reducir el riesgo de infarto también y como para aliviar los síntomas de la angina, ¿no? Entonces, por último, está el tratamiento intervencionista, o sea, este es el tratamiento farmacológico y ahora vamos a entrar a las intervenciones, ¿no? A la terapia de reperfusión. En primer lugar hay dos, ¿no? La más usada y la que se podría decir, por así decirse, sería el gold estándar, es la angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿no? Y la otra es la cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria, ¿no? El bypass. Entonces, estas son las indicaciones de la cirugía del bypass, ¿no? Si es que hay una enfermedad de tronco coronario izquierdo, si hay una enfermedad severa en 2 vasos y si hay una enfermedad severa en 3 vasos, ¿no? Si compromete una estenosis más del 50%, 70% o 70%, ¿no? Y si es que tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que se hace es básicamente pues, agarrar una arteria, pues normalmente usan de la arteria mamaria, ¿no? Y la colocan en el corazón para que pueda suministrar flujo, o sea, suministrar sangre de otro lado, ¿no?
como que para complementar ese déficit que la arteria principal no puede, ¿no? Algo así. También no les he colocado, pero es más o menos así, ¿no? Es como, por ejemplo, le colocan la arteria a este nivel y se la colocan así, ¿no? Para que pueda perfundir, ¿no? Por ejemplo, una zona que esté con bajo suministro de oxígeno, ¿no? ¿No? Y luego está la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que, o sea, tiene un nombre largazo, pero el procedimiento es fácil de entender. Es literalmente le colocan un stent, ¿no? Que lo que hace es, este, como que abrir un poco el lumen, o sea, la luz en la arteria, para que pueda pasar más flujo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, como que ejercer un efecto, ¿no? Este desplazamiento o sea, como que para abrir la arteria y para que pase más flujo niño, ¿no? Y en este caso también, pues, cuando ingresan el stent también tratan de, si es que hay algún coágulo, un trombo, lo absorben directamente, ¿no? Y con eso lo eliminan el flujo, ¿no? Entonces, en resumen, sería, si tienes un síndrome isquémico crónico, o sea, si es que tienes un paciente con sintomatología eh, de, o sea, de larga data, entonces le haces un test de esfuerzo y tal, le sacas un ecocardiograma, un electrocardiograma, o en este caso también puede ser una angiografía coronaria. Y después de eso, una vez hecho el diagnóstico de síndrome isquémico crónico, se le va al tratamiento, ¿no? Al tratamiento farmacológico. Y si es que el tratamiento farmacológico no es, en este caso, efectivo, se puede ir por un tratamiento intervencionista, ¿no? En este caso, la angioplastia coronaria o el bypass coronario. Y bueno, chicos, eso creo que eso es todo. Revisen las diapos, ahí se las dejo, se las he dejado en el grupo. Ahí faltan algunas cositas más, porque el tema, la verdad que es bastante grande. A ver, voy a cortar un poquito la reunión. Voy a contar esto.